Este consultorio, les recordamos a todos ustedes, llega gracias a Word Office, software que elabora automáticamente la contabilidad de tu empresa. ¿Eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel? Descubre el Club World Office. Más que un club, es tu próximo gran paso. Una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos. Lo mejor, tu membresía es completamente gratis. Con nuestras capacitaciones, mantente a la vanguardia en el mundo contable. Aprende, crece y domina las últimas tendencias del sector. Además, solo por registrarte participan emocionantes premios, desde viajes, el último smartphone, hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable. ¿Buscas nuevas oportunidades? Avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país. Y recuerda, cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del Club World Office. Regístrate hoy mismo. Club World Office. Potencia tu carrera contable gratis. Únete ahora. ¿Cómo afecta la TTD a quienes tienen ingresos por diferencia en cambio no realizada y cómo minorar ese efecto? Bueno, entonces, ahí en la plantilla de la TTD, que usted puede descargarla con el código QR que está viendo, hay varios ejercicios que uno podría hacer con la plantilla sobre cómo me afecta la diferencia en cambio no realizada. La diferencia en cambio no realizada está en el artículo 269 del Estatuto Tributario. Cuando esa diferencia en cambio es un ingreso y ese ingreso es muy alto, por ejemplo, entidades que administran inversiones en el exterior, ¿sí? Esos ingresos están en la contabilidad, pero no van a renta. Eso hace que mi utilidad contable quede por encima de la renta líquida. Y entonces, cuando yo calculo el impuesto por el régimen ordinario, pues por el sistema ordinario del artículo 26, ese impuesto es, en términos relativos, muy pequeño en relación con esa utilidad contable inflada. ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a hacer que si ese gasto de impuestos dividido entre la utilidad contable es inferior al 15%, eso le va a hacer pagar más impuestos, cosa que es un absurdo porque uno termina tributando sobre una utilidad contable, además sin un mecanismo de carry forward. ¿Qué es un mecanismo de carry forward? Quiere decir que si esas inversiones mañana o pasado mañana, digamos un año después las vende, va a tener que volver a pagar el impuesto. Es decir, que la reforma tributaria olvidó establecer algún mecanismo para evitar esa doble imposición sobre un mismo hecho económico. Entonces, estamos ante una situación compleja si no se declara la inexequibilidad de esta TTD. Es más, ya no la declararon porque ya pasó la vigencia fiscal. Si la declaran inexequible, quedaría para el 2024. ¿Sí? Tendría que ser que la declararan inexequible con retroactividad, cosa que además es muy difícil que suceda. Entonces, vamos a mirar aquí el ejercicio para que sea claro. Vamos a suponer que yo tengo unos ingresos de 3.000 millones y tengo ingresos por diferencia en cambio de 7.000 millones. ¿Qué es lo que sucede? Que la plantilla le dice acá, oiga, ponga lo que está en color rojo, lo que le va a incrementar la TTD. ¿Qué es lo que me incrementa la TTD? Todas las diferencias permanentes que disminuyen la renta líquida. Como por ejemplo, los, las deducciones especiales, los ingresos por estimaciones del artículo 28 están por aquí abajo. Por ejemplo, los ingresos por valorar propiedades de inversión, por valorar eh, activos biológicos, por valorar inversiones en la bolsa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Eso se llama títulos o más bien instrumentos financieros valorados con cambios en resultados, ¿cierto? Entonces, los que están en color verde son aquellos que finalmente no me van a afectar. Por ejemplo, cuando tengo ingresos no constitutivos, la fórmula de la plantilla, obviamente tomada de la norma, hace que no te afecte la TTD, ¿cierto? Las que están en color verde. Pero resulta que por aquí está precisamente la diferencia en cambio. Entonces resulta que la diferencia en cambio está por aquí, utilidad por diferencia en cambio no realizada. Eso le da 7.000. ¿Eso qué hace? Que esos 7.000 se restan de la renta líquida y, por supuesto, en el ejercicio que estamos viendo en pantalla, le va a dar 1.000, ahí está de donde sale, que son
8.000 de la utilidad contable menos 7.000 de la diferencia en cambio. Y por lo tanto, en el ejemplo, usted va a pagar nada más 350. Y cuando usted va y paga esos 350, lo divide en los 8.000 y la TTD que le da la plantilla le va a decir, oye, usted está en problemas porque su TTD es muy bajita. Usted va a tener que igualarse al 15% de la utilidad contable, es decir, a calcular unos impuestos sobre meras expectativas, pues es un tema muy grave que trajo la reforma tributaria y que en algunos casos terminará afectando a muchas compañías, sobre todo las que tengan este tipo de estimaciones contables. La pregunta del usuario era también, ¿cómo hago para reducir eso? Bueno, una forma de reducirlo es aplicar el párrafo 2.52 de la NIPIMES o el párrafo, creo que es el 33, 34 de la NIC 1, que me dice que la diferencia en cambio de ingresos se puede compensar con el gasto por diferencia en cambio. Es decir, como la norma tributaria no dijo nada, el artículo 21-1 me da remisión formal hacia NIF. Entonces yo puedo, si yo tengo, no sé, 200 millones de pesos por diferencia en cambio no realizada de ingreso y tengo gasto por diferencia en cambio no realizado de 150, yo no debería mostrar un ingreso y un gasto. Yo lo que tengo que hacer, según la misma NIF me lo dice, tengo que netear. ¿Qué significa netear? Decir que yo lo que hago es llevar menor valor del ingreso y menor valor del gasto al crédito hasta agotarlos, de manera que lo que me quede sea una utilidad por diferencia en cambio o pérdida por diferencia en cambio. Repito, uno no debe tener ingreso por diferencia en cambio y gasto por diferencia en cambio. Lo que tiene que tener es alguno de los dos, o más bien, o una utilidad o una pérdida, neteando ambos, y eso es una cosa que lo podríamos llamar una cobertura natural, y lo que hacemos es que bajamos el efecto de la TTD. Eso también sucede para la diferencia en cambio realizada, porque aunque la diferencia en cambio realizada no me afecta a la TTD, sí me afecta la autorretención en la fuente mensual. Recuerde que la DIAN ha venido sancionando a mucha gente que no calcula la diferencia en cambio realizada mensualmente, porque sobre ella, como está grabada con el impuesto de renta, es necesario hacer autorretención en la fuente mensual. Pero ya salió una sentencia hace unos días sobre del Consejo de Estado, donde dice que si usted se equivocare en la autorretención en la fuente mensual, pero pagare correctamente el impuesto de renta, no tendría necesariamente que ir a corregir esas declaraciones de autorretención mensual, pero en todo caso, pues le aplicarán las respectivas sanciones a que haya lugar y los intereses, aunque no le obliguen a ir a corregir esas declaraciones de autorretención mensual, pues o las mensuales donde estaba la autorretención. Bueno, pero en todo caso, el mensaje que les quiero decir es que cuando se trata de diferencia en cambio no realizada, la única manera de bajar el efecto en la TTD es compensando los ingresos y los gastos por diferencia en cambio. ¿Podría haber alguna otra forma? No, no, porque para usted poder llevar la diferencia en cambio por el patrimonio, la utilidad, llevándola por el patrimonio en lugar de resultados, tendría que ser que tuviera una cobertura de flujos de efectivo y que usted hubiera optado por la contabilidad de coberturas y eso tiene muchos requisitos. Normalmente no se cumple porque usted no cubre partidas específicas. Entonces es muy difícil que vía contabilidad de cobertura se pueda evitar la TTD. Hay otros mecanismos, por ejemplo, un caso que vi es de una compañía que desde Colombia administra inversiones en el extranjero y pues la diferencia en cambio le daba muy grande y el año pasado ¿qué hicieron? Constituir una compañía en Estados Unidos y absorber a la de Colombia para no tener esas inversiones sujetas a la diferencia en cambio dentro del país, porque el cálculo que hicimos con una plantilla como la que usted está viendo le daba que con la sola TTD del artículo 240, parágrafo 6, la empresa terminaba pagando 800 millones más o 1.000 millones más de impuestos. Entonces hay que hacer los estudios, hay que hacer las verificaciones. Repito, si usted es una compañía que normalmente lo que tiene es costos y gastos no deducibles, y usted calcula la tasa de tributación normalita y le da por encima del 15%, pues ya puede dormir tranquilo. El problema es cuando usted tiene todos estos ingresos por diferencia en cambio, todos los del artículo 28 y los del artículo 263, ¿sí? O cuando tenga
No tiene problema con los ingresos no constitutivos, eso no tiene problema. O cuando tenga muchos beneficios fiscales, por ejemplo, sobre deducciones fiscales, deducciones especiales como los de la ley 1715, cuando tenga muchas rentas exentas, incluso cuando tenga muchos descuentos tributarios. ¿Eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel? Descubre el Club World Office. Más que un club, es tu próximo gran paso. Una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos. Lo mejor, tu membresía es completamente gratis. Con nuestras capacitaciones, mantente a la vanguardia en el mundo contable. Aprende, crece y domina las últimas tendencias del sector. Además, solo por registrarte participa en emocionantes premios, desde viajes, el último smartphone, hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable. ¿Buscas nuevas oportunidades? Avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país. Y recuerda, cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del Club World Office. Regístrate hoy mismo. Club World Office. Potencia tu carrera contable gratis. Únete ahora. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video